Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 183. Qué bueno que estamos en este espacio de luz que ilumina mi camino. Recuerden que estamos ejercitándonos para la eternidad y ahora que ya estamos en el mes de julio, nos estaremos ejercitando en la disciplina de la santidad y la piedad. El tema de este mes de julio, es caminando en santidad. Qué bueno poder ejercitarnos realmente en esa disciplina, porque la disciplina de la santidad y de la piedad es algo que el Espíritu pone en nosotros, el Espíritu Santo, que queremos ser como nuestro Dios, que es santo. Entonces, qué bueno que usted pueda dedicar este tiempo a ejercitarse en la palabra, porque la palabra es la que nos santifica. La palabra de Dios dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y bueno, para poder ejercitarnos, vamos entonces al tema del día de hoy, de este devocional, que es Transforma tu mundo. Daryl Tunnell empezó robando las placas de automóviles costosos como Mercedes y Porsche. Más adelante hizo esta reflexión: es aterrador lo rápido que puedes pasar de robar barras de coches Mars a robar autos. Se convirtió en drogadicto. Dijo, cuando empecé a usar la heroína realmente creí que podía controlarlo y que la droga nunca me iba a controlar. Qué equivocado estaba. Pronto Darrell vendía drogas por su cuenta. Finalmente fue condenado a 5 años y medio de prisión por robo a mano armada. Se había convertido en un hombre extremadamente violento. En prisión accedió a asistir a Alfa, principalmente por la oferta de café y galletas gratis. Y allí encontró a Jesucristo. Darrell cita 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, donde dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado a ser lo nuevo. Estaba lleno del Espíritu Santo, lo describe así. La vida nunca había sido tan buena. Tenía barrotes en las ventanas, pero nunca me había sentido tan libre. Comenzó a organizar Alfa en la cárcel y más personas comenzaron a hacerse cristianas en prisión, y en el servicio del domingo el número de asistentes seguía subiendo. Cada vez más personas elegían vivir una vida libre de drogas. Darrell salió de prisión el 4 de agosto del 2000, ordenándose como ministro acreditado de las Asambleas de Dios. Conoció a una joven llamada Rebeca y desde entonces se convirtió en esposo y padre. Darrell escribe en el libro sobre su vida Unreachable, que significa inalcanzable. Si usted ha leído este libro porque siente que está tirando su vida por el desagüe del inodoro, simplemente párese y atrévase a soñar con lo que Dios puede tener reservado para usted. Recuerde a un adicto a la heroína que fue condenado por robo a mano armada, pero Dios entró en su vida y le dio un futuro como nunca podría haber soñado. Así es, eso es lo que el Señor hace. Bueno, les invito a que abran sus Biblias en Salmos capítulo 79. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Recuerden que este año estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Salmo 79 dice así: Salmo de Asaf. Oh Dios, naciones paganas conquistaron tu tierra, tu posesión más preciada. Profanaron tu santo templo y convirtieron a Jerusalén en un montón de ruinas. Dejaron los cadáveres de tus siervos como alimento para las aves del cielo. La carne de tus justos se ha convertido en comida para los animales salvajes. La sangre fluyó como agua por toda Jerusalén. No queda nadie para enterrar a los muertos. Nuestros vecinos se mofan de nosotros. Somos objeto de desprecio y desdén de quienes nos rodean. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu celo como el fuego? Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues devoraron a tu pueblo Israel y convirtieron la tierra en desierto desolado. No nos hagas responsables por los pecados de nuestros antepasados. Que tu compasión satisfaga pronto nuestras necesidades, porque estamos al borde de la desesperación. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación. Ayúdanos por la gloria de tu nombre. Sálvanos y perdona nuestros pecados por la honra de tu nombre. ¿Por qué se les permite a las naciones paganas burlarse y preguntar: ¿dónde está tu Dios?
Muéstranos tu venganza contra las naciones, porque han derramado la sangre de tus siervos. Escucha el lamento de los prisioneros. Demuestra tu gran poder al salvar a los condenados a muerte. Oh Señor, multiplica 7 veces tu venganza contra nuestros vecinos por la burla que han lanzado contra ti. Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre, y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Amén. Bueno, le invito a reflexionar en este texto con el primer punto que vamos a tratar el día de hoy de este devocional. Este primer punto se titula Ora por la transformación de tu nación. Eso es algo que debemos hacer a diario. El cambio es posible. Dios puede transformar vidas individuales, así como transformar ciudades y naciones. El pueblo de Dios se exilió en el siglo VI antes de Cristo. Oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas a Jerusalén. Nuestros vecinos hacen mofa de nosotros, somos blanco de burlas de quienes nos rodean, lo dice en el verso 1 al 4. El salmista ve que el nombre de Dios es deshonrado al considerar la destrucción del templo y el exilio. En el Reino Unido vemos hoy en día iglesias clausuradas y vemos cómo el nombre de Dios es deshonrado. El pueblo de Dios es una vez más objeto de burla y desprecio. También aquí en nuestra nación vemos cómo el enemigo se ha levantado y ha hecho burla de los hijos de Dios. Entonces el salmista ora, oh Señor, ¿hasta cuándo estarás enojado? Que venga tu ternura pronto a nuestro encuentro porque estamos abatidos. Oh Dios, Salvador nuestro, ayúdanos, líbranos y perdónanos por la gloria de tu nombre. Esta es una oración de desesperación, pero también de fe, pues Dios tiene el poder de transformar la situación. Atrévete a soñar con el día en que Dios responda a tu oración por tu nación y nosotros, tu pueblo, te alabaremos por siempre. ¿Usted está dispuesto a orar por su nación? Si lo está haciendo, todos los días debemos orar y tener la fe y la confianza de que el Señor lo va a hacer. Vamos a orar. Entre en el gimnasio espiritual, ejercitémonos en esta disciplina de la oración y oremos, no conforme a la situación, sino mirando al Dios poderoso que tenemos, al Dios de lo imposible. Amado Señor, te pedimos ayuda al contemplar nuestra ciudad, al contemplar nuestra nación. Oramos para que esta nación sea un lugar donde una vez más tu nombre sea honrado. Oramos, Señor, para que en nuestra nación se enaltezca tu nombre santo y poderoso se muestre a todas las naciones de la tierra a través de esta nación. Te ruego, Señor, que toda idolatría sea quitada y que por el poder de tu palabra sea exaltado tu nombre para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Hechos 21. Vamos a leer desde el verso 27 y también el capítulo 22 desde el 1 al 21. Abra su Biblia ahí en Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer del verso 27. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana el lugar santo, llevando gentiles adentro. Pues más temprano, ese mismo día, lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venía el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo.
Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad sobre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás: mátenlo, mátenlo. Pablo habla a la multitud. Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante: ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante, sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4000 miembros del grupo llamado los Asesinos? No, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo: soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como comandante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidos a nuestros hermanos judíos en Damasco, los cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz intensa del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar, pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de todos tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti, y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. Vamos entonces a estudiar este texto con el punto número 2. Se titula Testifica sobre la transformación en tu vida. Tienes un testimonio de transformación que Jesús ha traído a tu vida. Puede que no sea algo tan drástico como la historia de Darrell Tungler o la del apóstol Pablo. Sin embargo, la historia de tu relación con Jesús es poderosa. Una vez más, Pablo estaba metido en problemas. La multitud estaba alborotada. La gente había hecho falsas suposiciones acerca de él. Estaban tratando de matarlo. Lo golpearon y lo arrestaron. Lo sujetaron con 2 cadenas. Se enfrentó a la violencia de la multitud. ¿Cómo respondió Pablo? Les habló de Jesús.
Contó su testimonio como otras veces, compartiendo lo que Jesús había hecho en su vida. Este es un buen modelo de cómo debes dar tu testimonio siempre que tengas oportunidad. El Espíritu Santo está viviendo dentro de ti y siempre trae cambios a nuestra vida al transformarnos a semejanza de Jesús, como lo dice 2 Corintios capítulo 3 verso 18. Cuando tengas la oportunidad de contar tu historia, entonces, ¿qué debes decir? Lo primero que debes hacer es identificarte con tu audiencia. Diles cómo eras antes. Pablo se identifica con su audiencia al hablar en arameo. Resalta las partes de su vida con las que se identificaría el pueblo de Jerusalén. Como le está hablando a los judíos, solamente habla de sus títulos judíos. Dijo, yo soy judío y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Pablo resalta que solía perseguir a los cristianos, que los encarcelaba, azotaba y echaba a la cárcel, tal como ellos estaban tratando de hacerlo con él en aquel momento. Cuando presentes tu testimonio, encuentra puntos en común con tu audiencia. Por ejemplo, a menudo los testimonios de Alfa comienzan con aspectos de sus historias con los que otros pueden identificarse o que probablemente resuenen en los invitados. Comienza diciendo cosas como yo era ateo, yo era alcohólico, yo era drogadicto, yo me oponía a la iglesia, según sea tu caso. Cuéntales lo que pasó contigo. Luego Pablo da una descripción detallada de lo que pasó cuando se encontró con Jesús. Pablo oyó la voz de Jesús cuando se le apareció en el camino de Damasco. Jesús le hizo preguntas y le dio instrucciones y él escuchaba y hacía lo que Jesús le había ordenado. Animemos a la gente a describir su conversión en términos muy concretos, como lo hace Pablo en este pasaje, con esos detalles los que la hacen real y poderosa. Son esos detalles los que hacen real y poderosa la historia de Pablo. También debes describir la diferencia que Jesús ha hecho o ha marcado en tu vida. Ananías predice sobre Pablo: serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. ¿Y ahora qué espera? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. El que había estado persiguiendo a los cristianos fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles. De nuevo, animamos a las personas que dan su testimonio a describir la transformación que Jesús ha obrado en sus vidas de una manera concreta. La historia de una vida cambiada es muy poderosa. Una forma en la que puedes participar en la transformación del mundo que te rodea es contando tu historia. Recuerda que primero debemos identificarnos con las personas y lo segundo es contar nuestra historia, dar los detalles. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por el poder del testimonio. Gracias, Señor, porque cuando disponemos nuestro corazón y nuestros sentidos, nuestra boca, nuestra voz, para testificar de lo que tú has hecho con nosotros y en nosotros, esas palabras tienen mucho poder. Ayúdanos a nunca cansarnos de describir la transformación que Jesús ha obrado en nuestra vida y que sigue haciendo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esto va a transformar a otros y va a ayudar a otros a crecer en el camino, a aumentar su fe y su piedad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora les invito a que abra su Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 38. Vamos a leer el capítulo 5 y también estaremos leyendo el capítulo 6 del 1 al 23. Bueno, entonces Segundo de Reyes 4, verso 38 dice así. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Milagros durante un tiempo de hambre. Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente: pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla sin darse cuenta de que eran venenosas. Sirvieron un poco del guisado a los hombres, quienes después de comer uno o dos bocados gritaron: hombre de Dios, este guisado está envenenado. Así que no quisieron comerlo. Eliseo les dijo: tráiganme un poco de harina. Entonces la arrojó en la olla y dijo: ahora está bien,
sigan comiendo, y ya no les hizo daño. Otro día, un hombre de Baal Salisa le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces Eliseo dijo: désenlo a la gente para que coma. ¿Qué? Exclamó el sirviente. ¿Alimentar a 100 personas solo con esto? Pero Eliseo reiteró: désenlo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor: todos comerán y hasta habrá de sobra. Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor había prometido. Segundo de Reyes, capítulo 5. Naamán es sanado. El rey Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir un mensaje mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y sanarás de lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo, cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y las llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Ribón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. La codicia de Giezi. Ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras de él y le sacaré algo. Entonces Giezi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto,
Llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en las bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giezi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿A dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿No te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso en momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Segundo de Reyes, capítulo 6. La cabeza del hacha que flotó. Cierto día el grupo de los profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán donde hay bastantes troncos. Allí podremos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, señor! Gritó. Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Eliseo atrapa a los arameos. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: desmovilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía a Israel: no te acerques a este lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esta situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió a un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo le había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: oh Señor, ahora ábrenle los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Amén. Bueno, en estos textos que acabamos de leer de Segundo de Reyes, vemos la gloria de Dios.
No sé si a usted le parece o no, pero son fascinantes esas historias del poder de Dios haciendo milagros, desde los milagros más sencillos hasta milagros portentosos. Vemos que Dios se manifiesta en una persona que le ha creído. El tercer punto es reconoce la transformación de un acto de gracia. Dios realizó varios milagros a través de Eliseo, milagros de alimentación, del hacha flotante, la ceguera de los sirios. No solo se hicieron milagros a través de él, sino que también tuvo un don profético notable. Eliseo el profeta que está en Israel, él es quien que comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. En medio de esos relatos leemos acerca de una notable transformación en la vida de un general sirio. Vemos cómo Dios se manifiesta y le cuenta todo lo que está pasando a su siervo Eliseo. Naamán fue el jefe del ejército del rey de Aram. Era un hombre de mucho prestigio, pero tenía un problema. Estaba enfermo de lepra. Naamán escucha por medio de una joven sirvienta acerca de la posibilidad de sanarse a través del poder de Dios. Acostumbrado a conseguir las cosas usando su poder y su dinero, llevó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro, 10,000 mudas de ropa. Cuando finalmente llega a encontrarse con el mensajero Eliseo, se le comunica: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Inicialmente se enfurece y se marcha. Esperaba recibir sanación de una manera más grandiosa y menos humillante. El orgullo puede evitar que recibas lo que Dios quiere darte. Por eso no podemos permitir que el orgullo sea un obstáculo en nuestra vida. Debemos humillarnos delante del Señor. Sin embargo, alentado por sus criados, se sumerge 7 veces en el Jordán y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Queda transformado completamente y afirma: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Ofrece pagar por su sanación, pero Eliseo se niega a aceptar alguna cosa. Giezi comete el lamentable error de intentar ganar dinero con la gracia de Dios. La sanación y la transformación son dones de Dios por gracia y no pueden ser comprados. Vamos a orar. Vemos aquí cómo este hombre Naamán dice: de ahora en adelante no le voy a ofrecer ofrendas a ningún otro Dios que no sea el Dios de Israel. El único, el verdadero. Y él recibió esa revelación a través de esa sanidad que hizo el Señor, pero fue cuando decidió humillarse y dejar el orgullo a un lado, porque si hubiera seguido orgulloso se pierde de la bendición y del milagro que Dios quería hacer en su vida. Bueno, vamos a tomar un tiempo para orar, para entrar en el gimnasio espiritual y ejercitarnos en esta disciplina hermosa de hablar con nuestro Señor. Amado Padre, quiero darte gracias por tu milagro, por el milagroso poder de sanar y de salvar. Ayúdame a tener la misma actitud de Eliseo y nunca tratar de atribuirme el mérito, ya sea material o de otro tipo. Señor, que no nos demos nosotros gloria por lo que tú haces, porque tú eres el Dios poderoso que sana y que salva, que transforma. Y te damos gracias, porque en el nombre de Jesús hay libertad y hay sanidad. Señor, gracias por la transformación que viene por la gracia, porque es un regalo de tu amor inmerecido. Gracias porque siempre la transformación viene por gracia. No lo merecemos ni lo ganamos de ninguna manera. Ayúdanos a comprender esto y a vivir en esa gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora vamos a ver el comentario de la pastora Pipa. Ella comenta, tomando Segundo de Reyes 6:16, donde dice: no tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos.
Si te sientes rodeado de dificultades y bajo ataque, recuerda que cuando todo parece en tu contra, Dios tiene un poderoso ejército que puede venir a liberarte. Aunque no lo veas, pídele al Señor que abra tus ojos espirituales en ese momento para que puedas ver la salvación de Dios. Y es glorioso. Aleluya. Bueno, le damos gracias a Dios. Hemos terminado este tiempo devocional. Recuerde que podemos transformar nuestro mundo con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra y con el poder de la oración. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.